En Latinoamérica, durante los últimos años, la clase media creció a niveles récord, marcando un cambio estructural histórico. En los últimos años, América Latina experimentó un cambio estructural histórico. Las políticas de inclusión que llevaron adelante buena parte de sus países se vieron reflejadas finalmente en datos concretos. Hoy, el 30% de la población latinoamericana, históricamente pobre, ya es de clase media. Según da cuenta un informe del Banco Mundial, esa franja social aumentó un 50% entre 2003 y 2009 en la región. En esos 6 años, el sector medio de la sociedad pasó de 103 millones a 152 millones de personas, revirtiendo el emblemático escenario regional en el que los sectores pobres eran gran mayoría. No obstante, esa movilidad no es homogénea en todo el continente, ya que ha sido mucho mayor en países como Argentina, Brasil y Chile que en Guatemala y Paraguay, por ejemplo. Actualmente, pobres y clase media representan cada uno un 30% de la población, mientras los ricos son un 2%. El restante 38% se ubica en un renglón catalogado por el Banco Mundial como una clase media-baja, un sector vulnerable con una alta probabilidad de caer en la pobreza. En 1995, un 45% de la población era pobre, un 20% clase media y un 33% estaba en el sector vulnerable. El informe define a los integrantes de la clase media como aquellos con un ingreso per cápita de entre $10 y $50 por día. Si bien América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo, es al mismo tiempo una de las pocas en las que esa desigualdad comenzó a revertirse, según señalan los expertos. Entre los países de la región que mayores avances han logrado en ese campo se encuentra la Argentina, que en los últimos años duplicó su clase media, pasando de 9,3 millones de ciudadanos a 18,6 millones. Según el Banco Mundial, el 25% de la población argentina se encuentra enmarcada en ese segmento social. En segundo lugar, dentro de la mejora porcentual, se ubicó Brasil con el 22%, seguido por Uruguay con el 20% y Colombia con el 16%. Algunos de los factores más importantes a la hora de favorecer la movilidad ascendente en América Latina incluyen un mayor nivel educativo entre los trabajadores, aumento en el nivel de empleo formal, más personas viviendo en áreas urbanas, la incorporación de más mujeres en la fuerza laboral y familias más pequeñas. No obstante, el crecimiento tiene su costado oscuro. La investigación del Banco Mundial describe además a una cuarta clase vulnerable, la clase media-baja, que representa el 38% de la población y a la cual le fue mejor que a los pobres en términos de ingreso, pero aún carecen de la seguridad económica de la clase media. Este segmento, según los parámetros de los investigadores, tiene ingresos diarios de entre 4 y $10 per cápita. Otro de los factores que atentan contra la estabilidad de los sectores medios y medios bajos es, de alguna manera, el hereditario. La movilidad social de los más jóvenes sigue estando fuertemente limitada por el origen económico y social de los padres y en muchos casos determina de manera inapelable el futuro económico de las personas. Para los expertos, están claras las ventajas que tiene una sociedad con una sólida clase media. En principio, remarcan, se trataría de una sociedad más propensa a reducir las desigualdades. Entre los expertos, está ampliamente aceptado que la clase media es un agente de estabilidad y prosperidad. Con estos parámetros, coincide también la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que simboliza a la clase media como la bisagra entre los que tienen y no tienen, y por eso la considera un factor fundamental para iniciar el salto productivo para que la sociedad latinoamericana sea más competitiva, más diversificada en cuanto a esa estructura productiva y no sean mera productora de materias primas. Similares conceptos maneja el Instituto de Planeamiento Estratégico de la Argentina, aunque advierte sobre algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de hacer una correcta lectura de los índices. Según sus analistas, al hacer una comparación entre países, debería evaluarse la realidad de cada uno de ellos, ya que no existe una definición homogénea sobre lo que significa clase media. Resulta obvio pensar que no se habla de los mismos valores en Holanda que en Bolivia, grafican sus especialistas.
De allí que si bien se registra un incremento en el número de ciudadanos latinoamericanos que por sus ingresos ya se ubican en los niveles medios de la sociedad, muchos de ellos aún sufren consecuencias más cercanas a las clases bajas, como por ejemplo inseguridad social. Además, como señala el Departamento para América Latina y el Caribe de la OCDE, junto a la llegada de nuevos actores a la clase media, surgen nuevas demandas por parte de esta población que deja de ser pobre y ahora tiene nuevas aspiraciones que requieren más educación y salud. Es decir, otro tipo de bienes y servicios, más allá de los de consumo, que en general debe proveer el Estado. Precisamente en ese punto es donde confluyen la mayor parte de las críticas. La falta de un estado de bienestar en Latinoamérica hace vulnerable a este sector emergente. En consecuencia con esto, desde la OCDE advierten que cualquier impacto sobre el mercado de trabajo o la salud de estas personas puede devolverles a su situación de pobreza. Todos los especialistas coinciden en que históricamente la clase media ha jugado un papel importante en el desarrollo de una sociedad. Para un estado o región es vital contar con un sector estable de población que produce y a la vez consume. Estos análisis destacan que la clase media debe ser el pilar de la cohesión social y las reformas fiscales que América Latina necesita. Por eso se coincide, si el crecimiento de la clase media latinoamericana se sostiene, deberá necesariamente venir acompañado de reformas estructurales y derechos sociales promovidos justamente desde ese mismo sector. En este sentido, la educación y la inclusión de más ciudadanos en las nuevas tecnologías y la comunicación es para los especialistas un elemento fundamental para anclar al ciudadano a la clase media y fortalecer el proceso de nuevas inclusiones ya en marcha. La verdad que es un informe interesante en toda su extensión, ¿no? Y uno si lo lee con detalle va a encontrar varios aspectos por el cual podía entrar y sacar algunas conclusiones. Una de ellas tiene que ver con que hace un análisis este informe sobre en qué medida influyó el crecimiento económico que tuvieron la mayoría de los países de la región en este periodo y en cuánto influyó las políticas de distribución, las políticas activas que han tenido los gobiernos para que se diera este fenómeno de crecimiento de la clase media, de superación de la instancia de la pobreza por una parte tan importante de la población. Y las conclusiones son diferentes para cada país. No en todos tuvo la misma incidencia, en la mayoría tuvo una muy fuerte incidencia el crecimiento económico, pero aquellos países donde las políticas sociales han sido importantes, las políticas de inclusión han sido importantes, el resultado fue muchísimo mejor, digamos, con lo cual está indicando también que este cambio de paradigmas que se está dando en la región, no solo salir del modelo neoliberal en cuanto a las privatizaciones, en cuanto a determinadas políticas sociales, sino además el rol del Estado está jugando un papel fundamental para tener estos resultados, más allá del crecimiento económico como resultado en sí, que después obviamente repercute sobre la situación social. Y otro elemento que lo marca el informe, pero quería subrayarlo, es esta forma de categorizar en 4 clases sociales y no 3. Entonces se divide lo que se conoce tradicionalmente como clase media en una clase media un poco más acomodada por un nivel de ingresos suficientes como que le permite resolver muchos problemas que por ahí el Estado no le está resolviendo, como salud y educación, y otra clase media a la que llama vulnerable porque está mucho más cerca de un límite, ese umbral de la pobreza que cualquier circunstancia lo podría hacer caer ahí. Es interesante verlo esto porque son dos franjas muy numerosas de la población y los problemas y las demandas políticas son diferentes en una y en otra. Me parece que eso también es una buena observación para cuando se habla de las demandas populares o políticas para la población, me parece que también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que hay una demanda de una sociedad que por ahí resolvió ya algunos problemas económicos, que demanda otras cuestiones que tienen que ver con un proceso de desarrollo y un nivel de desarrollo que se alcanza, y otros que tienen todavía demandas que tienen más que ver con necesidades básicas. Me parece que son dos aspectos a tener en cuenta también cuando hablamos de políticas públicas. Este ha sido el informe. Vamos a pasar a Félix Taylor porque tiene mensajes de ustedes para leer. Amanda de Tucumán dice: soy televidente de Visión 7 Internacional desde siempre, considero que son los mejores, pero el programa de hoy me desconcertó. Dice: les pido que no perdamos de vista los temas internacionales.
A ver, sucede que algunos temas que tratamos involucran demasiado a la Argentina y de hecho las referencias argentinas la dieron los entrevistados. Nosotros no hicimos preguntas sobre Argentina a cada uno de los dos entrevistamos que tuvimos, que me imagino a qué se refiere con respecto a la ley de medios en un caso, en otro caso se referirá a lo que habló de YPF el otro entrevistado, pero incluyeron eso ellos en un panorama que están dando sobre temas de América Latina. Valeria de Capital dice sobre el informe de la clase media, pregunta ¿qué considera el Banco Mundial clase media y si los datos que toma son del INDEC? En principio está hecha la referencia en el informe sobre cómo considera la clase media, que es un concepto bastante controvertido por nivel de ingresos y en este caso toma algunas otras condiciones sociales. No toma datos del INDEC, es una referencia que toma sobre otro tipo de indicadores. En algún caso puede ser que esté tomando los mismos datos que refleja el INDEC como lo que tienen que ver con niveles de ingresos. Bien, esos son solo algunos de los mensajes que estamos recibiendo a través del 0800 444 1777, el 45350709 y además por la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional y Visión 7 Internacional. Gracias a Joby Monga, a Sandra López, a Salem Sahara, también a Ernesto de Lorenzo, a Andrea Biglietti, muchísimos más. Disculpen que no los nombremos a todos, pero vamos a más datos de la incógnita. Algunos están acertando y otros no. Para aquellos que todavía no lo hicieron, le contamos que nuestro personaje de hoy fue autora de poemas, cuentos, novelas y poesía. La obra de este personaje se caracteriza por la presencia de la mujer y su visión femenina del mundo, las luchas sociales, la denuncia de injusticias y la crítica social. Ferviente defensora de los derechos humanos, desde 2007 el gobierno mexicano entrega con su nombre el Premio Iberoamericano de Novela. ¿De quién se trata? ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 y 4535 0709. No se vayan, que al regreso le contamos de quién se trata. Ya volvemos.